Cruïlla d'Europa, un programa dirigit per Teresa Carreras amb la col·laboració del cardiòleg i divulgador científic Joan Batlle. Informa't i escolta'ns. A les properes eleccions europees del 9 de juny, vota l'Europa que tu vols. Bon dia tinguin. Los milicianos, que los zapatos de Charo, que lleva equipo de llano, hijo de puta. Bueno, sabíamos evidentemente muy protagonistas. Desde el primer momento vieron peligrar su vida. Sabían que no había más, que no había otra salida. Quedarse ya era casi como un acto suicida. Tenían que emprender el camino de su vida. Entraron los fascistas, tomaron la delantera. Se echaron a la espalda por toda su vida entera. Cuando huyes de tu tierra sin saber lo que te espera, porque es un sin vivir lo que tienes aquí fuera. Bombas, metralla, trinchera. Más de una semana descalza por carretera, poco a poco sintiendo cómo las piernas se aflojan, deseando protección dentro de la zona roja. De todas las maletas el camino te despoja, sin nada más que comer que esas 4 o 5 hojas. Quedaron 5.000 sin nadie que las recoja. Era población civil, mar y sangre ja les moja. 15 veces más que en Guernica. Gràcies, Pere, per posar-nos aquesta cançó, La Desbandà, del grup 304. És un grup de Mataró, de rap, que han tret el primer disc, que es diu El Sotanillo, i que el presentaran el dia 14 al Club. Gràcies. Comencem, doncs, el tema d'avui. Si una guerra civil ja és una tragèdia, la massacre que es va produir en els 219 quilòmetres de la carretera que va de Màlaga a Almeria, coneguda per la Desbandà, a principis de 1937, va ser un altre atac indiscriminat contra civils i milicians fruit de la repressió franquista. La massacre va tenir una repercussió internacional, però l'interior de l'Estat es va tapar. És bo treure a la llum la història que ha estat silenciada pels interessos polítics. El contribuir a la fi de l'oblit i del silenci entra dintre la línia editorial del Cruïlla d'Europa. I a més, fa pocs dies que va passar per Mataró, provinent de Màlaga, anant fins a França, la segona marxa per recordar i commemorar la Desbandà. El nostre company del Cruïlla d'Europa, en Joan Batlle, hi ha participat. I abans de presentar-lo ens farà 5 cèntims de què va ser aquesta excursió, diguem-ne així. No va ser una excursió, va ser un acte, jo penso, molt emotiu. Bueno, quizá, no sé si hablamos en castellano. Ya n'hem parlat. Sí. Realmente fue muy emocionante. Diría que fue una emoción amarga, triste, oír la voz o recuerdos de aquella gente que vivieron este masacre. Explicados básicamente en un documental que proyectaron de Espaldas al Sol. Comentarios que han silenciado o los han silenciado durante muchos años. Y luego las historias amargas de la retirada de su segundo exilio desde Cataluña hasta las playas de Argelès y de Agde, inhóspitas, kilómetros de playa, arena, alambradas y muerte. En fin, una historia que hay que recordar, que hay que rememorar, porque hay que dar vida a estos hechos. Teresa. Cruïlla d'Europa, un programa de Mataró Ràdio i la xarxa de comunicació local amb el suport de la Fundació Catalunya Europa.
Ahora sí, voy a empezar a hablar en castellano porque nos vamos hacia Madrid, a la sede del diario ABC. Presentamos a Elena de Miguel Conde. Ella es subdirectora de este rotativo y actualmente está al frente de la edición digital de la compañía. Su trayectoria profesional está ligada al Grupo Vocento. A finales de los 90 se incorporó al equipo del diario Sur y desde allí hizo varios reportajes sobre la guerra civil en Málaga. Y a lo mejor podrán decir, ¿y por qué presentamos a Elena? Pues porque Elena, a través de estos reportajes, tuvo luego la oportunidad de hacer un documental sobre este trágico episodio de la desbandada, que lo tituló Febrero de 1937, Memoria de una huida. Fue una producción para Sur Multimedia, emitida por Canal Málaga. Búsquenlo en YouTube y se estremecerán. Búsquenlo al YouTube y se esgarrifarán. El título, Febrero de 1937, Memoria de una huida. Buenos días, Elena. ¿Qué tal? Buenos días, Teresa. Gracias por estar aquí. Vamos a presentar a todos nuestros invitados también. Pero primero, dinos, ¿qué fue la desbandada? Porque yo seguro que habré dicho cosas que no deben ser. Bueno, la desbandada fue una huida multitudinaria de un número inconcreto, pero sí se sabe que fueron miles, decenas de miles, aunque hay cifras mucho mayores de personas que huyeron de Málaga, principalmente mujeres, niños y ancianos que en un determinado momento, y presas del terror y ante la inminente entrada en Málaga de las tropas nacionales o franquistas, deciden huir por la única salida posible, que es una carreterita que hay pegada al mar. Cuando os digo pegada, es pegada, es decir, está prácticamente lo que era el asfalto. Ya es una carretera que en partes está operativa y en partes no. Una carreterita de asfalto pegada casi a la playa, ¿no? Y deciden huir por ahí, camino a Almería, andando durante una semana más de 200 kilómetros. Muy bien. ¿Y qué sacaste de aquel trabajo que dio lugar a esta película? Pues, a ver, para mí, evidentemente lo más destacado del documental son los testimonios, sin duda, ¿no? Testimonios de gente que cuentan todo ese recorrido. En esos testimonios hay gente mayor, hay gente que lo recorrieron con 20 años, con 16, con 5, ¿no? Con lo cual tienes visiones diferentes de cómo vivieron ese horror. Pero para mí, sobre todo, como periodista, lo que me quedó del documental fue cómo un acontecimiento, cuando no se cuenta, cuando queda oculto, ¿vale? O cuando no queda registrado de una forma física, en una foto, en un vídeo, puede caer en el olvido. Y es el caso de la desbandada o de la huida, que le llaman la gente que huyó por la carretera, ya que esto es un acontecimiento, es un hecho, un éxodo, que aunque sí se transmite de forma oral, no es hasta finales de los 90, cuando se empieza a tener un cierto conocimiento real y cuando se empiezan a tomar testimonios de la gente que lo recorrió. O sea, para hacer una idea, que esto ocurrió en 1937, es decir, Claro. hablando de finales de los 90, principios del 2000. Muy bien. Gracias. Vamos a presentar al segundo invitado. Está con nosotros Víctor Ligos. Él es historiador. ¿Crees que Víctor, mientras se producía esta matanza en 1937, qué estaba pasando en Europa? ¿Se estaban ya oyendo ruido de sables que preparaban la Segunda Guerra Mundial? Bueno, buenos días. Para el ruido de sables seguro que lo había, porque hacía tiempo que se estaba moviendo, ya se habían acabado las posibilidades entre las dos guerras, lo que llamamos la Segunda Guerra Mundial. Hitler ya había subido al poder, ya había subido Mussolini en 1925. Más concreto aún, en el continente asiático, Japón había empezado su expansión, había ocupado Manchuria, había comenzado la guerra civil entre comunistas y nacionalistas en China, Chiang Kai-shek y Mao Zedong. O sea que ya está, sí. Japón mismo estaba ya en contra de la política norteamericana y repudiaba el Tratado de Washington de 1819. O sea, había todos unos movimientos en el mundo y en Europa. Y en Europa, sobre todo, los ingleses y franceses intentaban hacer pactos entre ellos porque ya preveían que vendría un entente, o sea, un problema, el entente, en cierta forma. Vamos a presentar al tercer invitado, Antonio Ruiz. Tu madre tenía 13 años y estaba con 7 hermanos viviendo la desbandada. ¿Es así? Efectivamente, mi madre
me comentaba que habían oído de Villanueva del Trabuco al Farnate, que es un pueblo cercano, y que allí estuvieron un tiempo refugiados, hasta que mi madre me comentaba que los milicianos, los republicanos, pues tenían contactos con los que estaban allí refugiados, y un día determinado pues llegaron con los caballos, me contaba mi madre, decía al escurecer, decían... No, puedes ir. Diciendo malas noticias, la tropa abandona el pueblo, cuando la tropa abandona el pueblo, malas noticias, los fascistas están entrando al pueblo. Están entrando ya. Vamos ahora a escuchar a Joan, que quiere hacer alguna pregunta. No, yo quería preguntar a Víctor el contexto que pasó, es decir, desde julio 36, que empieza la guerra, hasta febrero 37, que es cuando tiene lugar la desbandada. ¿Qué pasó en España este tiempo? Bueno, en julio 36, sabemos que el 17 de julio empieza en Melilla la sublevación de la tropa, del cuartel. Se convierte el mismo 17 es el estado de guerra en Melilla, y Franco se apunta al movimiento, a esa sublevación, el 18 de julio. Y ahí empieza auténticamente el problema. Con él, y simultáneamente que empieza el levantamiento militar, las ciudades, sobre todo la parte que correspondería a Castilla la Vieja, todo lo que es León, en Galicia, pasa, o sea, son del bando sublevado. Una parte de Andalucía, de la Andalucía oriental, Sevilla, Córdoba y Huelva son también del bando nacional, en este caso de los sublevados. Quedan pequeñas islas. Una de las islas más importantes es la de Málaga. Granada también había estado, o sea, también se había sublevado. Y el paso que quedaba entre Málaga y Almería es un pequeño paso, simplemente... Como ha dicho Elena. Como ha dicho Elena, pero que resistía. Es una zona que se resistió. Si hubiera caído el trozo ese tan pequeño, se habría quedado una bolsa cerrada. Era el único paso, no podían pasar por otro sitio. De que la resistencia fue fuerte. Eso en el del julio. Claro, lentamente del julio hemos de pensar que las columnas de Queipo de Llano, las de Molas en el norte, iban intentando juntar todos los pequeños fragmentos del que había quedado de los sublevados, intentarlos juntar entre ellos. Por ejemplo, una de las caídas más fuertes es la de Cáceres. Vale, gracias Víctor. Elena, primero vamos a presentar ahora este documental que hiciste y que hemos podido ver. Tú misma, tú nos has dicho que lo dividiríamos en 3 partes. Recordamos primero, si te parece, lo que decía Queipo de Llano. Perfecto. A ver, hablábamos un poco de esa situación de cómo la gente huye, ¿no? Y huye por varios motivos. Huyen espoleados por el miedo, por el terror, por 2 tipos de terror. Como ha dicho Víctor, Queipo de Llano va tomando ciertas zonas de Andalucía. Málaga no es de las primeras, de hecho la sublevación no triunfa en Málaga, pero sí van ocupando la zona norte de Málaga. La gente va bajando de la zona norte a la costa y van contando lo que van haciendo los sublevados, matan a los niños, violan a las mujeres, las rapan, les dan de tomar aceite de berricino. Este es uno de los motivos, es decir, la gente que va llegando del norte de Málaga y va contando estas cosas y que duermen en la calle, en la catedral, porque no tienen dónde hacerlo, pero es que a esto les acompaña las charlas de Queipo de Llano todos los días desde Radio Sevilla, que son absolutamente terroríficas y que podemos escucharlas, podemos recordarlas. Nuestros valientes legionarios irregulares han demostrado a los rojos cobardes lo que significa ser hombre de verdad y a la vez a sus mujeres. Esto es totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas predican el amor libre. Ahora, por lo menos, sabrán lo que son hombres de verdad y no milicianos maricones. No se van a librar por mucho que berreen y pataleen. Estamos decididos a aplicar la ley con firmeza inexorable. Morón, Utrera, Puente Genil, Castro del Río, id preparando sepulturas. Yo os autorizo a matar como un perro a cualquiera que se atreva a ejercer coacción entre vosotros. Vosotros, anarquistas de Málaga, esperad a que llegue allí dentro de 10 días. Me sentaré en un café en la calle Lario a beber mi cerveza y por cada sorbo que tome caerán 10 de vosotros. Víctor, Sí. què et sembla?
Bueno, es que ay, perdón. Sí, perdón. Es auténticamente esgarrifoso o impactante pensar que un general pueda decir esas cosas a sus tropas. Es tanto como que es el odio permanente contra todo lo que es diferente, en este caso de izquierda. A mí me gustaría añadir una cosa, sobre Sí. todo para quien nos esté escuchando. Estos son recreaciones que hicimos para el documental, es decir, evidentemente este hombre hacía las alocuciones de Radio Sevilla, pero no queda registro. Además de las alocuciones, luego sus intervenciones se publicaban en el ABCB Sevilla o también en el Ideal de Granada, donde se han podido recoger los textos íntegros. Muy bien, gracias Elena. Tú has hablado de pánico. Vamos a escuchar, si te parece. Tú misma preséntalas a dos testimonios. Sí, a ver, ese es el caso de Dolores y de Carmen, que ellas hicieron el camino durante el documental. Además, eran muy mayores entonces, las llevamos a los sitios que ellas recorrieron y bueno, nos contaban cosas como las que vais a escuchar. Entonces vinieron diciendo que a mi madre y mi padre, que venían los fascistas matando a los hijos delante de los padres. Y entonces mi madre cogió y dice, pues entonces nos vamos. Y fue cuando cogió mi padre un colchón de lona grande, metió todas las cosas que tenemos de valor y entonces nos cogió a los dos y nos fuimos, que era mi hermano y yo nada más. Vino mi padre, que venía de pescar, y le preguntó a mi madre por nosotros. Y entonces mi madre le dijo, mira José, yo a los niños los he mandado en el autobús del colegio de Bardecilla porque vienen matando los moros a los niños. Y yo los he mandado. Y entonces mi padre pues se volvió loco, dándose guantá, cabezazo, que tú qué has hecho con los niños, tú porque has mandado a los niños. Y pues nosotros nos vamos mañana. Pero tú estás loca, que el pobre se volvió loco. Elena, ¿qué comentario te sugiere? A ver, prácticamente yo sí me gustaría resaltar qué fue aquella huida, ¿vale? Bueno, aparte de ser una huida desconocida que decíamos antes, fue una huida de gente que realmente lo que huyes es para salvar la vida, ¿no? Para que no te ocurra lo que vienen contando que están haciendo o lo que está diciendo que Podellano. La gente salió, pues como te decían, ¿no? Con carros, con burros, en autobuses. En el caso, por ejemplo, en el caso de casi todo el mundo, todo lo tuvieron que ir dejando por el camino. Tuvieron que dejar los animales, tuvieron que tirar los colchones, porque era imposible avanzar de tanta gente que iba y porque llevaban mucho peso. Y además iban corriendo, que yo lo que ellos decían. Dice, es que nosotros íbamos corriendo porque además se suceden que ellos están siendo asediados por distintos puntos, que no sé si lo hablaremos un poquito después, pero bueno, os adelanto. Por un lado les venían siguiendo por detrás, ¿vale? Las tropas nacionales que ya habían tomado Málaga el mismo día 8 de febrero. Por otro lado les empieza a bombardear, pasado Vélez Málaga, la aviación alemana. Además están también las tropas italianas que están entrando por Vélez Málaga y que algunos les cortan el camino, es decir, a los más rezagados. Vélez Málaga es un pueblo que está a medio camino entre Málaga y Almería, por hacernos una idea, ¿no? Entonces las tropas italianas bajan por ahí y les cortan el camino. Los que han pasado sí siguen hasta Almería, el resto no. Pero además, que es lo más dramático quizá, junto con la aviación, esa carreterita que está cortada al mar tenía justo enfrente, varios barcos. Entre ellos está el Cervera, el Canarias, y les empiezan a bombardear, ¿vale? Les bombardean directamente a la hilera de gente que estaba avanzando en momentos tan dramáticos como fue el paso de Maro, Nerja, bueno, recordáis Nerja de la serie Verano Azul, ¿no? Pues Maro es un pueblo que está justo después de Nerja, y ahí la carretera está absolutamente pegada a la montaña y luego hay un acantilado que baja al mar. Bueno, pues los barcos bombardeaban la montaña para que le cayeran piedras y mataran a la gente. Ese es el testimonio que te cuenta todo el mundo. Entonces, lo que me transmite es, vamos a salir corriendo, vamos a salir de aquí, vamos a deshacer nuestra vida para rehacer la vida donde sea, porque lo que llega es la masacre, como así fue. Víctor nos ha traído aquí en el estudio una de las fotos de Betune, que luego sabremos quién es. ¿Nos la comentas? Sí, no, simplemente es lo que está diciendo ella, lo decía Elena,
que la carretera pasa justo al lado de las rocas y los cruceros, en vez de bombardear directamente a ellos, bombardeaban contra las rocas para que cayeran sobre la gente y cortar el paso, o sea, dificultar más el paso de la gente. Es decir, que esto no era un miedo ideológico, sino que era para salvar la vida. Y por tanto, todo el mundo se sumaba a estos que huían, tanto los que tenían las manos manchadas de sangre como los que no. ¿Es así? Claro, ten en cuenta que en el caso de los milicianos o la gente que tenía mancha de sangre, para mí es muy importante poner sobre el papel que en Málaga durante los 7 meses anteriores está en manos anarquistas y en manos comunistas, y se producen también muchos ajustes, es decir, se fusila mucha gente del bando franquista, por decirlo de algún modo, ¿no? Hay gente a la que se les mata, se les fusila, se les quema las casas, hay situaciones también terribles que yo también me he encargado de recabar durante mucho tiempo, ¿no? El testimonio de la otra gente que fue masacrada durante 7 meses, murieron 1000 personas, mataron a 1000 personas en 7 meses. Entonces, todos estos huyen antes. Pero huyen antes, los milicianos huyen antes porque ya están viendo que las tropas de Queipo de Llano están llegando. O sea, los que quedan son los que están un poco ajenos a esa entrada en Málaga, y son niños, ancianos y mujeres. Digas... No, que esto confirma lo que decía antes Antonio, que cuando ves las milicias que se marchan, piensa que algo malo va a pasar. Y ese es el caso, o sea, los milicianos no iban con las columnas, habían salido antes que la gente, que los civiles. Uh-huh. Gracias, Elena. ¿Puedes continuar? Sí, a ver, teníamos también algún testimonio precisamente hablando de esto, ¿no? De cómo la gente huye y cómo los bombardean, por si queréis que los escuchemos. A los 3/4 de hora, un parte de nuestra aviación me comunicaba que grandes masas huían a todo correr hacia Motril. Para acompañarles en su huida y hacerles correr más a prisa, hemos enviado nuestra aviación que los bombardeó. Víamos a los barcos y víamos a los marineros en la cubierta de ir para acá y para allá. De ir para acá y para allá víamos, porque nos tiraban con las ametralladoras también. Después de los cañones nos tiraban con ametralladoras. Y víamos perfectamente los marineros, los víamos. Llegamos a un sitio que era unos olivos, entonces ya allí no eran los barcos. Entonces allí llegaron la aviación, que llegó 4 o 5 aviones, y entonces debajo de los olivos dice mi madre, pues vamos aquí a descansar y vamos a quedarnos aquí sentaditas. Y total, estábamos todos debajo de un olivo. Cuando empezaron a bombardear, pues claro, tiraban las bombas a los olivos porque sabían que estaban las criaturas allí. Y allí aquello no quiero ni acordarme. Sentí los chillidos y los lamentos de las criaturas. Ya mi madre, en esa tribulación, se retiraron los aviones y mi madre y mi padre, venga, vámonos de aquí, que las niñas no vean esto. Porque yo no vi nada, yo no vi aquella cosa que habría allí, aquella sangre, yo qué sé. No, yo eso ya no lo vi porque yo no quería ni verlo ni mirarlo. Eran días de hambre, de sed, la gente llevaba zapatos que se deshicieron por el camino, se les hinchaban los pies, andaban de día y de noche, es que prácticamente no andaban, no llevaban comida. Lo que van comiendo por el camino suelen ser las cañas de palodú, o sea, caña de azúcar que van chupando, tienen hambre, tienen sed. Es muy curioso cómo el testimonio de la gente reproduce de forma... Claro, tenemos en cuenta que tenemos una hilera de gente pasando constantemente por el mismo sitio. Entonces te recrean las mismas situaciones, ¿no? Pues cuando pasamos por aquí vimos esto y por aquí vimos esto. Me marcó mucho el testimonio que me repiten varias personas de una mujer muerta y su bebé aún mamando. Y eso es un testimonio que no solamente repite una persona, sino que repite todo el mundo, porque todo el mundo pasa por el mismo sitio, ¿vale? Durante ese recorrido son todo gritos, ¿no? Mamá, papá, ¿dónde estás? Fulanito se ha perdido. Y de hecho se pierden niños por el camino. Y vamos a escuchar, por ejemplo, el testimonio de Carmen Ruiz, que llevaba un hermanito de 18 meses y cuenta un poco cómo fue su recorrido. Llevaba un hermanito de 18 meses. Y él nada más que preguntaba por mamá. E inclusive pedía tete, porque todavía mamaba. Y él andaba en un tramo y le decía a mi hermana o mi hermano el otro, que también fue un niño fabuloso. Detrás de aquel monte, allí está mamá. Llegábamos a aquel monte, mamá no está, y llorar, y llorar, y llorar.
y de hambre, que pasaba, el angelito tenía mucha hambre, era muy chiquitito, y lo que hacía mi hermano, le machacaba cañadú, la metía en un trapito y se lo ponía como si fuera un chupi para que chupara el cardito de la cañadú. Digues, Víctor, què estaves dient? Pensava que li podíem preguntar a l'Antonio, precisament. Pregunta-li tu mateix, si estem en una conversa. No, com va viure com ha vivido tu familia esa situación? Bueno, mi familia, yo lo que Con 7 hermanos, claro. Mi abuela tenía 7 hijos, la habían fusilado a su marido, Francisco Díaz Luque, en Villanueva del Trabuco, y entonces cuando entraron los fascistas, primero al Trabuco que al Alfanate, que es un pueblo cercano que está muy harto, pues se fueron refugiados un tiempo. Y entonces mi madre me comentaba que los milicianos pues tenían conversaciones con los que estaban en el pueblo y los refugiados, y una noche llegaron los caballos sofocados, decía mi madre, diciendo malas noticias, la tropa abandona el pueblo. Cuando abandona el pueblo la tropa es que vienen los fascistas entrando. Entonces se ve que todo el mundo cogió lo que pudo para irse de Alfanate a Periana, de Periana a Vélez Málaga, y mi madre me contaba que se llevaron una paletilla entre todos, y entonces mis 2 tíos, uno de 7 y otro de 9 años, llevaban la paletilla, se iban cambiando. Uno se cansó y la soltó y la dejó de noche y la perdieron. Y entonces ellos hablaban siempre de la huida y la carretera de la muerte, que allí se comentaba la carretera de la muerte, de Bandá también, però más que nada era eso. Si vols afegir alguna cosa, que no l'hem presentat al último invitado, Santi López, que fue el organizador, uno de los organizadores de esta conmemoración de la desbandada. Sí, bueno, yo soy miembro del Grupo de Recerca de la Memoria Histórica de Mataró y nos hemos ocupado, bueno, de rememorar estas historias. Entonces claro, son marchas, son otras cosas. En todo caso, si queréis después, os explico la génesis de lo que es la retirada, que es la continuación de la desbandada. Vale. Después, muy bien. En todo caso, solamente por añadir que gracias a estas cosas de la memoria histórica van saliendo anécdotas que no son anécdotas, son auténticas situaciones muy especiales. Muy bien, gracias. Elena, ¿puedes continuar? Vamos a escuchar. Sí, bueno, hoy vamos a escuchar otros testimonios, ¿no?, de gente que perdió a familiares por el camino. Mi padre, cuando se perdió, mi madre pues se quedó lo que le pasa a todas las madres, se quedó congelada, se quedó ella y con 4 hijos a la vez al lado, y a ver lo que hacíamos todos a nosotros, andando todos y todos pegados a nuestra madre. De modo que eso es lo que hacíamos. Pero yo cuando vi a los muertos en la carretera, mi misma madre me decía, ay, será tu padre, y yo le cogía la cabeza, la volvía, le ponía boca arriba, mi madre miraba y yo, y decía yo, este no es mi padre. Ya mi madre no quería andar, ni quería correr, ni quería nada, que yo me mato, que yo para qué quiero sin mi hijo, yo no puedo vivir sin mi hijo. Y entonces, cuando ella veía a los niños, que muchos estaban perdidos, muchos niños perdidos, se extraviaban. Entonces de noche mi madre, ay, este es mi hijo que la habrán matado, y tocaba todo, al que estaba muerto, al que no quería andar. Cuando íbamos por la carretera, todos los bultos que veía, este puede ser que sea mi niño, yo no quiero andar. Y entonces iba cogiendo niños, porque se encontraba niños llorando. ¿Y tú cómo estás perdido? Pues no sé, yo no sé, cuando vinieron los aviones yo salí corriendo y ya no he visto más a mis padres, ya no eso. Entonces mi madre iba cogiendo a algunos. Y vi cómo se le caía a una mujer niño. Y la mujer quería cogerlo y el agua se lo llevó al angelito, y ya el niño tenía por lo menos 2 o 3 años. Y un hombre que no la conocía siquiera le dice, señora, se va usted a ahogar también, deja usted a su hijo, déjalo usted, Dios ha querido así, que se lo lleve. Entonces la mujer ya siguió adelante llorando, pero vi cómo se le cayó el niño al agua. Y con una pena que tuvo que dejar que el agua se llevara a su hijo. Elena, sí, bueno, ¿quién fue testimonio de todo eso? Pues mira, el testimonio lo vivió sobre todo un médico, sobre todo porque gracias a este hombre hoy tenemos una evidencia visual de lo que ocurrió.
Se llamaba Norman Bethune, era un médico canadiense que llega a la guerra civil para apoyar al bando republicano y que además fue el inventor de las unidades móviles de transfusión de sangre. Él llega a Almería, llega al revés, o sea, él llega a Almería y se entera lo que está pasando en la carretera de Almería y entra con una pequeña furgonetita, ¿vale? Con su colega Hassan Sise, entra con la furgonetita para ver si pueden ayudar. Y cuando ven la marea de gente que está llegando, deciden vaciar la furgoneta y empiezan la unidad móvil y lo que empiezan es a rescatar a gente. Él y su acompañante luego han aparecido alguna más, pero hacen las prácticamente únicas 26 fotos que hay de aquello. 26 fotos que prácticamente no salen a la luz hasta finales de los años 90 y aquí a mí me gustaría, y vamos a escuchar luego a Bethune, pero sí me gustaría incidir mucho en el papel que tuvo en el rescate un profesor de instituto de Arroyo de la Miel de Málaga, que se llama Jesús Majadaneila. Él a finales de los 90, a raíz de un reportaje publicado en un medio de comunicación sobre Norman Bethune, sobre su labor, porque luego también estuvo colaborando en más guerras, se da cuenta de que ha estado en España y que ha escrito un pequeño folletito que está en la Biblioteca de Cataluña, ¿vale? Y él lo pide porque él escribía también de viajes. Y ahí es donde él ve las 26 fotos que le impactan a él mucho porque coincide con la guerra de Yugoslavia y le impacta a él mucho por ese motivo. A raíz de ahí es cuando empieza a ponerse en valor esas fotos. La historia es un poco larga, pero finalmente en el año 2004 se hacen exposiciones con estas fotos y a raíz de aquí también se hace el documental. Si queréis podemos escuchar, porque estas fotos él la acompañó con un diario. Podemos escuchar también una recreación de lo que escribió en ese diario que acompañaba las fotos. Había mujeres que no podían dar un paso más. La sangre de las úlceras de sus piernas hinchadas tenían de rojo sus alpargatas blancas. Muchos viejos abandonaban toda esperanza y tumbados en la cuneta del camino esperaban la muerte. Difícil tarea la de elegir entre todos. Mira a este niño. Este va herido. ¿A quién íbamos a subir al coche? ¿A un niño que se moría de disentería? ¿O a la madre que nos miraba silenciosa, apretando contra su pecho al pequeño que había nacido en el camino? Gracias por esta recreación. Víctor primero dice una cosa y luego Joan. Mira, la primera cosa es que las 26 fotografías las tenemos aquí en el estudio, porque en el año 1919... 2019, desde Málaga se volvieron a recrear y explicando un poco la historia del Bethune. Supongo que este reportaje también lo tienes tú, pero vaya, la idea es que las fotografías son escalofriantes todas ellas, ¿eh? Muy bien, digas tú, Joan. Yo quisiera comentar la historia de Nieves con Costrina. Hablaba de el farero de uno de estos sitios, creo que de Vélez Málaga, que paró el faro durante la noche para evitar que los barcos siguieran bombardeando a la gente que andaba. Y a este pobre farero, 2 días después lo fusilaron. Es una de las pequeñas grandes historias que hay que recordar de estos hechos. Aquesta història és la que jo volia abans. Pots parlar en castellà perquè... Esta historia, sí, perdón. Bueno, estas historias es verdad que además se va recreando, pero esto sirven todos estos actos de memoria histórica, porque se van rescatando incluso de cosas que luego hay que buscar en las bibliotecas, en los libros de historia, pero que no están todavía, hasta que no las sacamos. Elena, ¿y tú por qué piensas que una masacre como esta fue tan silenciada? Pues mira, el motivo, hay 2 motivos. A ninguno de los 2 bandos le interesó que esto se conociera, evidentemente al bando franquista y al bando nacional no, porque habían masacrado a una población civil indefensa que huía por mar, por aire, es decir, la situación es terrible. Además, mucha gente que llegó a Almería los volvieron a bombardear ahí, se suben en trenes, se van a Valencia, a Barcelona, muchos terminan en el exilio. Evidentemente, desde el lado franquista no iban a dar testimonio de lo que fue aquello, pero desde el bando republicano tampoco, porque Málaga, que era principalmente anarquista y comunista, fue abandonada a su suerte. El gobernador civil llega a reunirse, llega a contactar con Largo Caballero, y que era el presidente socialista en aquel momento, y le pide ayuda para Málaga cuando ve que está rodeada. Pero precisamente por ese posicionamiento ideológico de Málaga se le reconoce a Largo Caballero la frase:
ni una bala, creo que era, ni una bala ni un fusil para Málaga, se recoge también en el documental, ¿no? Entonces Málaga se abandona a su suerte cuando se termina la dictadura. Durante la dictadura esto es un tema que se mantiene interno en las familias, que se habla entre ellos. Muchas familias ni siquiera hablan. Yo he llegado a contactar con familias que me han negado la posibilidad de registrar el testimonio porque era una cosa de la que no se hablaba, de la que estaba guardado. Y cuando ya pasa la dictadura no se habla de esto porque no hay registro, porque no hay fotos. Entonces, pues bueno, la realidad es que, igual que el Guernica, es un episodio que todos conocemos, el éxodo o el crimen de la carretera de Málaga a Almería es un episodio absolutamente olvidado porque a nadie le interesa que salga a la luz y además no hay registro, ni sonoro ni visual de ningún tipo hasta finales de los 90. Esos son los testimonios. Un crimen no tiene más que una frase. Un crimen. Porque no se puede castigar a un pueblo porque piense de otra manera y eso bombardear la carretera, porque una cosa es, si se va a las trincheras y se bombardea, allí está el enemigo, buscamos la destrucción del enemigo, pero una carretera, gente, en mayoría, el 90% de lo que había allí, no eran combatientes, eran personas honradas. Eso fue impresionante. Eso era para que fuera sacado un Picasso, un Guernica. De eso. Tú ves la foto de Guernica de Picasso, que se ve todo eso. Nada, para eso. Eso lo saca en un Picasso, en un lienzo, ¡pum! Impresiona al mundo, no España, el mundo. Eso lo tengo yo aquí grabado. Éramos niños y mujeres lo que había en la carretera y viejos. No era ni las tropas ni nada. Niños, mujeres y viejos. Nada más. Cuando hicieron el monumento ese, yo me llevé todo el tiempo llorando. Porque solo me acuerdo de mi madre. De lo que mi madre pasó ahí. Y de aquello horror que pasamos. Y yo lo que digo, mira, lo que digo hoy, que aquello que hicieron ese mar tan grande y fueron, no tengo palabras para calificarlo, no tengo palabras, fueron unos bárbaros, pues no lo jugaron aquí en la tierra, nos jugaron a nosotros sin tener por qué jugarnos, nos jugaron a muerte, pero ellos se la han jugado. ¿Tú sabes por quién? Por el Dios. Por el juez supremo se la han jugado aquellos que hicieron aquella masacre. Que lleva equipo de llano, hijo de puta. Gràcies. Vull donar les gràcies al Xavier Rodon, que és el que ens m'ha fet arribar aquesta cançó, que tothom la coneix aquí a Mataró. El grup és 304, és un grup de rap combatiu del barri de Molins de Mataró. Ahora hemos acabado ya, gracias Elena, hemos acabado ya un poco la presentación de tu fantástico documental, que la gente lo busque en YouTube. ¿Puedes repetirnos el título? Sí, es febrero 1937, Memoria de una huida. Muchas gracias, pues. Abusando pues de vuestro tiempo en estos 10 minutos que nos quedan, me gustaría preguntar, en estos momentos en que el gobierno del Estado intenta extinguir o ilegalizar las organizaciones que hagan apología de la dictadura, como lo estipula la Ley de Memoria Histórica, ¿qué os parece a vosotros? Entre ellas, la Fundación Francisco Franco. Tú me parece que contactaste con ellos para tu documental. Sí, a ver, contacté con ellos hace ya, porque este documental tiene ya un tiempo, sobre todo porque al final cuando tienes que hacer este tipo de trabajos tienes que recabar histórico de muchas partes. De ellos también, como os decía antes, también
recabado testimonios de gente que fue ajusticiada por el otro bando, que al final consideraba que también tenían que ser registrados en otros reportajes, no en este documental. Entonces sí tuve que contactar con ellos, no sé ahora mismo qué estructura tienen. En aquel momento, hace ya casi 20 años, os puedo decir que era muy, muy pequeñita, ¿eh? O sea, era una fundación en la que trabajaba poquita gente, muy poquita gente. ¿Vols decir alguna cosa? No, simplemente que sí que es necesario recordar que también que por el otro lado también hubieron fusilamientos injustos también. Naturalmente siempre se destaparon todos los odios que habían, no solamente contra unas personas políticas, sino también contra terratenientes o contra simplemente empresarios. Eso pasó en todo el bando. Pero vaya, una cosa es la muerte por la violencia inmediata, por el odio que tienes en aquel momento, y otra cosa es la muerte selectiva que hizo Franco, que es muy diferente, que se fue a eliminar a todo lo que pudieras respirar o tener algún día, algún momento de levantarse. ¿Quieres decirle algo, Elena? No, bueno, a ver, yo creo que en todo este proceso de recuperación de la memoria histórica hay que recuperar. Desde mi punto de vista periodístico, yo siempre lo he intentado analizar como el registro del dolor, ¿vale? Y creo que el registro del dolor, si pones en una balanza el dolor de una familia que tiene que huir corriendo, ¿no? Porque la van a bombardear, o el dolor del niño que llega a su casa y su padre, que era maestro, lo tiran por la ventana y ve cómo lo tiran por la ventana unos milicianos. Yo creo que como periodista eso tiene que quedar registrado. Bien, es verdad que durante la dictadura sí hubo un reconocimiento de todas esas víctimas, ¿vale? Por parte de comunistas o por parte de anarquistas. Sí hubo un reconocimiento, pero también creo que en muchos casos no ha quedado registrado, quizá después, o no se ha hecho una labor periodística posterior a la transición. Para mí, como periodista, evidentemente, es decir, en Málaga ahora mismo hay una fosa común de gente fusilada por los franquistas de casi 4.000 personas que se está recuperando. Una de las mayores fosas comunes que hay en España está en Málaga, precisamente, ¿vale? Pero también os digo, es decir, durante los 7 meses en el que intentaron ocupar Málaga las tropas franquistas, se ajusticiaron a unas 1.000 personas, entre ellas el presidente de la agrupación de cofradías, se quemaron casas, se hicieron barbaridades por ambas partes. Evidentemente la guerra la ganó Franco y tuvo 40 años para hacer ajustes de cuentas de muchísimo tipo, ¿no? Muy bien. Santi López. Sí, bueno, yo quiero corroborar todo lo que estás diciendo, por supuesto, y uno de los papeles de la memoria histórica es sacar a la luz, que la gente conozca todos estos hechos, en la época que sea. Pero corroboro sobre todo una de las partes que has dicho. En España se acabó una guerra y siguió otra. Chantal, una miembro de la organización de la retirada, nos explicaba el otro día, le voy a decir en una reflexión, decía, en la Segunda Guerra Mundial, en Francia, en Alemania, en Inglaterra incluso, acaba, se hacen unos juicios y todo el mundo a su casa, por así decirlo. En España no. En España acaba una guerra y siguen toda una serie de juicios, toda una serie de represalias, reconocimientos a unos de un bando y no reconocimiento a otros de otros. Esto corrobora lo que dices, Elena. Dime, Elena. No, de hecho, yo he asistido a brevemente, ya que no tenemos tiempo. Muy, muy brevemente, es decir, yo he asistido a reuniones de las asociaciones de memoria histórica, evidentemente porque ellos son los que han propulsado todo el reconocimiento y recogida de todos estos testimonios, y creo que todo el mundo, sean hijos, sean nietos o sean bisnietos o tataranietos, tienen derecho a poder saber qué ocurrió con sus antepasados y cómo murieron. Me parece que es una justicia de sentido común. Muy bien. ¿Vols afegir alguna cosa? Sí. No, yo quisiera recoger las palabras de Walter Benjamin, que es un escritor alemán de origen judío, que llegó hasta Portbou huyendo de los nazis y que finalmente se suicidó por el terror a ser deportado. Decía Walter Benjamin, que la historia no es solo la historia de los triunfadores, de los dominadores, sino que es primariamente la historia de estos seres anónimos, privados de libertad, los que sustentan la historia del mundo. Yo pienso que programas como este, que recordamos nombres, recordamos hechos, realmente hacemos justicia
recuperando la historia de un mundo, realmente lo que fue, no sé. Sí. Yo estoy muy contenta de haber hecho este programa. Gracias a Elena por su participación y por su colaboración. Gracias a los que estáis aquí, Santi, Víctor, Antonio y Joan. A mí me gustaría hacerte una última pregunta. ¿Qué experiencia has sacado tú, muy brevemente, de haber participado en esta conmemoración? Bueno, lo que comentaba, un acto muy emotivo de hacer historia. Revivir esta historia en los sitios que pasó, oyendo los testigos de aquello, y esto pienso que es hacer historia con mayúsculas, y sobre todo de cara a este surgimiento de la extrema derecha, que con los tambores de guerra que hay en este momento, que dices, cuidado que aquello pasó, cuidado que pueda volver a pasar. Muy bien, gracias Elena por tu participación. A vosotros por contar conmigo. Gràcies. Abans d'acomiadar-nos, em vull fer ressò, els que encara no sapigueu què regalar per Sant Jordi, que demà, dimarts, a les 7 de la tarda, hi haurà al Cafè de Mar la presentació del llibre L'abraçada del PSUC, de Joan Ortiz Olmedo, que parla de l'etapa de 1966 a 1977. També és una mica de memòria, és fer memòria. El llibre té pròleg de l'historiador mataroní Josep Maria Fradera i és d'Edicions Carena. La presentació la farà la Dolors Camats, directora de la Fundació Catalunya-Europa. El Cruïlla compta amb el suport d'aquesta entitat per fer els programes aquests que estem fent de cara a les europees, de la qual n'és president honorífic el Pasqual Maragall, el polític Pasqual Maragall. Gràcies per tot, gràcies per posar-nos encara una mica més del disc del grup aquest de Molins 304, es diu així, que presentarà el disc al Clap el dia 14 d'aquest mes, és a dir, aquesta setmana. I, per tant, gràcies, Pere, també a tu per tota la feinada. Gràcies, Víctor, Joan, Santi, Antonio. I fins la setmana vinent. La setmana vinent tindrem un tema diferent, l'envelliment de la població europea, però, en fi, anem variant de temes. Del que lo vio día a día, si no vive quien lo vio, yo le prestaré la mía. Llegaban los aviones antes que la luz del día. Eso es lo que te despierta, el miedo es lo que te guía. Y aunque no pudieras más, no eras tú el que decidía. Si el fascismo por ser libre, a ti a quien perseguía. Llegarán, arrasarán, resisten, no pasarán. Da igual lo que vivas tú, recuerdos silenciarán. Nos atacan con tropas de 1000 soldados, respondemos con la fuerza de todos los milicianos. Llegarán, arrasarán, no pasarán, da igual lo que vivas tú, recuerdos silenciarán. Nos invaden con sus tropas especiales, resistencia, brigadas internacionales. Última salida, carretera hacia la muerte. No pueden descansar, solo maldicen su suerte. Hijo mío, ¿dónde estás? Solamente quiero verte. Bombardean una vez más, descanso permanente. Niñas andan sin pausarse, niños andan ya sedientos. Ancianas paran la cuneta, van 200 padres nuestros. Mira el cielo entre las lágrimas, un sollozo y coja asiento. Dice al niño, sigue tú, gastando su último aliento. Cuánta sabiduría perdida bajo el asfalto. Cuántos futuros y caminos truncados en un asalto. Cuántas se refugiaron en cuevas tras el resalto. Los nietos y las nietas no lo pasamos por alto. Ya estamos llegando, eso es Adra, ya se ve. Una esperanza para todas las que se mantengan en pie. Refugios antiaéreos nos esperan tras el frente. ¿Cómo vamos a olvidar todo lo que vivió esta gente? No pudiera imaginar todo lo que se venía. 40 años de dictadura, militares, policía. Juan Carlos el elegido, al enano sucedería. Y se encargó de recordar que bien atado todo estaría. Llegaba un grupo grises antes que la luz del día. Uno de los que estaba allí y luego te fusilaría. Y aunque fuera por pensar, no eras tú el que decidía. Si el franquismo por ser libre. Llegarán, arrasarán, resisten, no pasarán. Da igual lo que vivas tú, recuerdos silenciados.